Muy buenas noches. Comenzamos la clase del día de hoy. Seguiremos platicando sobre la forma de organización de la administración pública en nuestro país. Ya hemos comentado que en México existen 3 órdenes de gobierno, uno a nivel federal, otro a nivel estatal y uno más en el ámbito municipal. Conforme a la doctrina y a la estructura orgánica de ambas formas o órdenes de gobierno, en las 3 se utiliza la misma forma de organización administrativa, esto es, una organización centralizada y otra organización paraestatal. En esta segunda forma de organización paraestatal encontramos a los organismos descentralizados, a las empresas de participación estatal y también verificamos a los fideicomisos públicos. En orden de ideas, y toda vez que ya vimos en clases pasadas la primera forma de organización como es la organización descentralizada, el día de hoy vamos a analizar, a estudiar sobre las empresas de participación estatal que existen en nuestro país. Bien, conforme a la propia doctrina, se señala que las empresas de participación estatal son aquellas que se constituyen para la consecución de fines específicos. En un primer momento debemos señalar que estas empresas de participación estatal se constituyeron precisamente para llevar a cabo fines económicos, sobre todo para poder solventar algunas crisis financieras que se daban en los años 70, en los años 80 en la administración pública federal y se constituyen precisamente para salvaguardar estas fuentes de trabajo, estas fuentes de ingresos laborales, se constituyen estas empresas de participación estatal. Estas se generan a partir de la constitución, ya sea de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles, en las que participa el Estado a través de una entidad administrativa. Finalmente, como su nombre lo indica, es una empresa, y una empresa de corte privado, entiéndase civil o mercantil, pues es el agrupamiento de acciones por parte de particulares y que estas tienen dividendos. En el caso particular, al denominarse empresas de participación estatal, implica precisamente que el Estado, ya sea federal, estatal o municipal, va a participar en la constitución de esta empresa, insisto, de carácter civil o de carácter mercantil. En un primer momento, las empresas de participación estatal eran consideradas como minoritarias. Esto es, que quien aportaba o el Estado aportaba una cantidad inferior al 50%, lo cual implicaba que la mayoría, constituida por particulares, eran los que finalmente podrían tomar determinaciones respecto al quehacer, respecto al desarrollo o a las decisiones financieras o económicas de estas empresas donde el Estado tenía participación. Con el paso del tiempo, estas empresas minoritarias o empresas de participación estatal minoritarias fueron desapareciendo porque algo muy importante y que hemos venido diciendo a lo largo de esta materia. El fin último del gobierno o de la administración pública es el interés general, es satisfacer necesidades de la colectividad. Por ende, no necesariamente el fin principal tiene que ser obtener algún dividendo, obtener algún resultado económico, que por lo regular, pues las empresas se constituyen para ello, para obtener logros financieros o económicos. De tal suerte que con el paso del tiempo, estas empresas de participación estatal de carácter minoritario fueron desapareciendo, puesto que ni al particular le interesaba tener ahí el dinero
del Estado, ni tampoco al Estado pues, le interesaba estar inmiscuido en actividades en la cual no podía tener el control. De ahí que, después de mucho desarrollo de estas paraestatales, se constituyen ahora lo que se le ha denominado empresas de participación estatal mayoritaria. Esto es, donde el Estado aporta más del 50% del capital, lo cual va a implicar precisamente que el Estado, a través de la administración gubernamental, pues tenga precisamente el control de estas paraestatales. De tal suerte que hoy día en México solamente vemos constituidas empresas de participación estatal mayoritarias. En este caso, son creadas por una decisión gubernamental que evidentemente se materializa cuando se pone sobre la mesa un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Siempre en la constitución de una empresa de participación estatal vamos a tener a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por una situación muy natural. Esto es quien dentro de la administración pública tiene el control del dinero. También, como parte de esta empresa de participación estatal, estará participando aquella secretaría que sea la coordinadora del sector. No olvidar que dentro de la administración pública se ha denominado la sectorización, que no es otra cosa que es la agrupación de ciertas dependencias de gobierno que tienen la misma rama o el mismo fin. Y existe dentro de esta integración sectorizada una de las secretarías que forma precisamente parte de la administración central de la administración pública, quien es cabeza de sector o la coordinadora de sector. En este caso, cuando se piensa constituir una empresa de participación estatal, bueno, tiene que estar primero que nada la presencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también la presencia de esta secretaría que es cabeza de sector o coordinadora de sector. Evidentemente, este acuerdo de la creación o constitución de la empresa de participación estatal debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Si es a nivel estatal, obviamente se tendrá que publicar en el periódico oficial del gobierno de la entidad federativa que se trate. Evidentemente, en el mismo orden, también será publicada en dicho documento, en dicho periódico, si es una empresa de participación estatal en el ámbito municipal. Ahora bien, ¿quiénes pueden constituir empresas de participación estatal? Pues básicamente pueden constituirlas las sociedades nacionales de crédito, también pueden constituirse las sociedades de cualquier otra naturaleza, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y, por supuesto, como ya lo hemos venido mencionando, cualquier sociedad civil o asociaciones civiles también pueden integrarse o constituirse como una empresa de participación estatal en términos de lo que señala el artículo 46 de la Ley Orgánica precisamente de la Administración Pública Federal. Esto también pudiéramos manejarlo si estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito estatal o en el ámbito municipal. Pero en estricto sentido, a estas empresas a las que hemos denominado, ¿quiénes son las figuras jurídicas que pudieran constituirse? Bueno, estamos hablando en esencia de sociedades anónimas o sociedades de capital variables o incluso sociedades anónimas de capital variables, ¿no? Que es como normalmente las conocemos. También pueden ser sociedades nacionales de crédito, como cualquier institución bancaria, banca de desarrollo, perdón. También, como ya lo hemos señalado, las asociaciones civiles pueden constituir estas empresas de participación estatal. También, como ya lo hemos referido, las instituciones nacionales de seguros o estos centros públicos de investigación, sea sociedades o asociaciones civiles, ¿no? Esto es muy importante, las que se puedan generar estas empresas de participación estatal. Bien, ¿cuáles son las características que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública puedan, se deben
ceñir las empresas de participación estatal. Primero que nada, y como lo he mencionado con anterioridad, el propietario es el Estado con más del 50% del capital social. Es decir, el Estado, entiéndase federación, entidad federativa o municipio, es propietario del 50% o más del capital social de esta empresa. No debemos olvidar, jóvenes, que finalmente el giro es una empresa, como cualquier otra, como cualquier sociedad, en la cual hay acciones de por medio. Y al haber acciones de por medio, pues evidentemente deben haber capital, dinero en efectivo. Si en ese sentido el 50% es dado por el Estado, entonces entiéndase que es propietario prácticamente de la empresa. Dicho de otro modo, quien tiene el control de la empresa precisamente porque tiene la mayor parte del capital social, pues es el Estado. Insisto, entiéndase Estado como orden federal, orden estatal u orden municipal. También hay que señalarlo que los títulos representativos de capital social de serie especial, es decir, pueden tener en este caso estas empresas de participación estatal, este tipo de títulos representativos de capital social. Obviamente, como tiene la gran mayoría del porcentaje o de capital social, entre otras facultades o potestades, tiene la de nombrar a la mayoría de quienes integran el órgano de gobierno. Ustedes recordarán que todos los órganos paraestatales siempre tienen un órgano de vigilancia, un órgano que se va a encargar precisamente de que la paraestatal, entiéndase, descentralizados, fideicomisos o empresas de participación estatal, pues lleven a cabo las tareas para las cuales fueron constituidas. Y a este órgano colegiado que garantiza o que vigila las acciones es precisamente el órgano de gobierno. En el caso específico de las empresas de participación estatal, es precisamente al gobierno, ¿verdad?, al orden federal, el orden estatal o al orden municipal, quien se encarga de nombrar finalmente a la mayoría de quienes integran este órgano colegiado. Evidentemente, a la cabeza de cada empresa de participación estatal, pues hay un director general, es, digamos, el jefe máximo dentro de la estructura orgánica de las empresas de participación estatal, y a este se le denomina la dirección general, cuyo titular es nombrado precisamente por, en este caso, el Estado. Insisto, es una empresa de participación estatal mayoritaria en virtud de que el capital social o el mayor capital social es aportado precisamente desde el Estado. Y también algo muy importante, el Estado tiene la facultad de vetar los acuerdos del órgano de gobierno. Y cuando hablo de vetar, bueno, esto implica de que cuando existe una determinación en la cual no está de acuerdo, en este caso el Estado, a través del titular del Poder Ejecutivo, pudiera vetar estas determinaciones haciendo caso omiso y llevando a cabo otras acciones referentes a su actuar de esta empresa de participación estatal. Estas son las características que, conforme al artículo 46 de nuestra ley orgánica de la Administración Pública Federal, ha de señalarse. Debo decir también que estas características pues no son propias en el orden federal, sino también en un símil, también lo tenemos dentro de la ley orgánica a nivel estatal y también en la reglamentación interna de corte municipal. Esto es, sigue la misma vertiente, sigue la misma lineamientos o características tanto a nivel federal como a nivel estatal, así como en el orden municipal. Bien, conforme a la ley federal de las entidades paraestatales, ¿cuál es el objeto que deben tener o que tienen las empresas de participación estatal? Primero que nada,
dice que las empresas en que participe de manera mayoritaria el gobierno federal, pero aquí obviamente porque se está refiriendo a esta ley federal, pero también debe entenderse tanto en el ámbito estatal como a nivel municipal, deberá tener por objeto las áreas prioritarias, particularmente las tendientes a la satisfacción de los intereses nacionales y necesidades populares. Esto es algo que he venido manejando desde un principio en esta materia, ¿no? Que más allá de que dentro de la actividad que lleva a cabo el Estado se involucre una actividad comercial, como es el caso particular, ello no es óbice para que el objeto que persigue la administración pública siga siendo la satisfacción del interés general. Esto es, con independencia de que se puedan lograr sacar, obtener recursos económicos, evidentemente para las arcas de la administración pública, en este caso federal, lo cierto es que el objeto va a seguir siendo satisfacer los intereses de la sociedad en general y evidentemente estas necesidades. De ahí que, decíamos en un primer momento, que cuando se empezaron a constituir las primeras empresas de participación estatal eran minoritarias, porque el Estado aportaba una cantidad menor al 50%. Sin embargo, como participaba el Estado, les decía a las demás, no importa que no obtengamos dinero, lo más importante es obtener la satisfacción de un interés general. Es evidente que si la mayoría venía aportado por los particulares y que al final no veían los resultados económicos que ellos estaban buscando, pues evidentemente el negocio no les estaba favoreciendo y por supuesto no les convenía. De ahí que fueron desapareciendo poco a poco estas empresas de participación estatal minoritaria y surgieron, ahora sí, las empresas mayoritarias, donde la mayor capital es proporcionado o aportado por el Estado y en una menor cantidad por los particulares. Finalmente, insisto, conforme a esta ley federal de entidades paraestatales, el fin último de la administración pública es la satisfacción de los intereses generales. Bien, algo también muy importante y que debemos destacar. Cuando no se cumpla con el objeto de la creación o la constitución de esta empresa de participación estatal o que ésta ya no resulte conveniente conservarla como una entidad paraestatal, pues el siguiente paso es liquidarla, ¿verdad? Para ello se debe ir a la secretaría que se encuentra bajo la coordinación del sector respectivo a fin de obtener su punto de vista, su comentario o su opinión respecto a que si lo que está persiguiendo o lo que está contribuyendo esta empresa de participación estatal es propia conforme a la economía nacional o es propia del interés público, es decir, se está cumpliendo con su objetivo. Si la cabeza de sector o la coordinadora de sector señala de que en efecto, pues no más no se está cumpliendo con ese objetivo, entonces lo que hará a través de esta secretaría centralizada, quien fuera el caso, pues se lo hará ver al Ejecutivo Federal, en este caso al presidente de la República. Si estamos hablando a nivel estatal, pues evidentemente a quien tenga la titularidad en la gubernatura o, en este caso, al Cabildo, si se trata de una empresa de participación municipal, que pudieran pasarse ya sea la enajenación de la parte que le corresponde al Estado a un particular o, en su caso, a la plena disolución o liquidación de esta empresa. Es decir, insisto, lo normal cuando una empresa no está obteniendo los recursos o los beneficios económicos para los cuales ha sido constituida, pues evidentemente pierde su razón de ser y por lo tanto se liquida o se disuelve. Pero en el ámbito del Estado, pues más allá de que se estén o no logrando los recursos
económicos, aquí lo primero que se tiene que poner sobre la mesa es que si el objetivo para el cual se crea esta empresa de participación estatal está cumpliendo con estas necesidades de satisfacción del interés general. Insisto, si ya no se está cumpliendo, a decir de la coordinadora del sector, pues se lo va a decir o se lo va a señalar al presidente de la República, al gobernador o al presidente municipal, para efecto de que ya sea que enajenen la parte proporcional o la parte que le está correspondiendo al Estado, transferir a un particular o lisa y llanamente la disolución o liquidación de dicha empresa de participación estatal. Bien, solo a modo de ejemplo, pueden haber más, ¿verdad? Lo hemos señalado en anteriores clases, solamente a modo de ejemplo. En el caso de Diconsa, ¿verdad? Es una sociedad anónima de capital variable y la cual depende hoy día de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural. Insisto, las paraestatales, digamos, tienen un fin particular. Es una sociedad, sí, es de capital social, también capital variable, pero pertenece al sector de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Por ahí también seguro escucharán no solamente Diconsa, sino también Liconsa, ¿verdad? Que son entes destinados a la satisfacción del bienestar social a través de productos básicos, ¿no? O, en su caso, productos lácteos. Son empresas de participación estatal y que quizás para muchas personas no sabíamos que eran parte de la administración pública, en este caso federal. También tenemos, por ejemplo, en temas del Centro de Capacitación de Cinematográfica o los estudios Churubusco Azteca, la primera como una sociedad civil y la otra como una sociedad anónima. Ambas pertenecen al ramo de cultura y por ende están sectorizados precisamente a esta secretaría. Y como otros ejemplos tenemos el Banco Nacional del Comercio Exterior como una sociedad nacional de crédito o Agroazamex como una sociedad anónima, que ellas dependen de cabeza de sector como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay muchas otras ejemplos de empresas de participación estatal, como Banobras, Banjército, son otras tantas que, insisto, forman parte de la administración pública federal como empresas de participación estatal. Bien, con esto damos por concluido la parte de las empresas de participación estatal.